Leo Puente, como lo ha dicho muchas veces, en la década de los 80 el PRI entendió que necesitaba gente capaz. De ahí es que los más tontejos fundaron el PRD y el resto es historia. Saludos afectuosos. Miren ustedes, esto que dice Leo, es importante agregarle algunos elementos. El PRI o su abuelo, el PNR, se crea en marzo del año de 1929. A partir de ahí llegan al poder personas que tenían cierta preparación, fundamentalmente como abogados. En aquel entonces la profesión, vamos a decir, que era la síntesis del conocimiento jurídico, legal, etcétera, era la abogacía, los abogados. Entre ellos había una chucha cuerera, González Borín, que es el artífice de la creación de Banco de México, y otros personajes también que se les movía la neurona. Al paso de los años, empieza el PRI o el PNR a darse cuenta de la necesidad de tener personas que supieran de administración o cómo gobernar. En un principio, algunos integrantes del Grupo Sonora cumplieron ese papel. Don Plutarco, el general Álvaro Obregón, Benjamín Gil y otros, Abelardo L. Rodríguez, es decir, un grupo de generales que se habían convertido en generales porque entraron a la revolución, pero que antes tenían, en algunos casos eran contadores, comerciantes, agricultores, exportadores, como el caso del general Obregón. Ese grupo, el Grupo Sonora, que es el que en verdad efectivamente gana la revolución, empezaron a gobernar, pero pronto, a medida que se hace compleja la economía y que la burocracia necesita estar más calificada, se empezó a notar esa escasez de cuadros formados, de cuadros que sabían de leyes, por ejemplo, y ahí los generales revolucionarios no dudaron en jalar a esos personajes calificados al margen de sus posiciones ideológicas. Y esa fue una de las etapas más creativas y positivas en términos de institucionalidad en el siglo XX mexicano. Y luego el PRM con Cárdenas, ya ahí empezó la cosa demagógica y la ideología, pero todavía de alguna manera había la apertura para contratar a personas calificadas. Y esto ya se ve claro para el año 46, cuando llega del 40 al 46 Ávila Camacho y llega Miguel Alemán. En ese momento ya es el gobierno de los civiles, los graduados en la UNAM, y en ese momento empieza el PRI, ya como tal, como PRI, empieza a acumular talento. Los otros partidos eran o grupúsculos o era un partido verdadero, el PAN, el Partido Acción Nacional, que se funda en 1939 con la visión de derrotar al cardenismo, es decir, era un partido que tenía ideología, tenía visión del desarrollo. Y empezaron ellos a reclutar profesionistas destacados, muchos abogados, contadores y personajes que le entendían, que conocían la historia. Y al mismo tiempo el PRI hacía lo propio. Algunos de ellos quizá habían echado a perder en un principio algún área de la administración, pero el PRI empezó con una velocidad mayor que el Partido Acción Nacional, porque el PAN no llegó a la presidencia de la República, pero el PRI sí. Entonces, en esos sexenios de Miguel Alemán, Ruiz Cortines, López Mateos, Díaz Ordaz, Echeverría, López Portillo, Miguel de la Madrid, Salinas, después de Salinas Cedillo, luego llega el PAN 12 años y también. Y en un momento no importó que fueran de otro partido, sino que los dejaron en la estructura.
Eso es lo que ha dado por resultado un acervo de talento, capital humano calificado en la administración pública, que no lo rechazó ni el PAN cuando fue victorioso, ni el PRI cuando volvió a ganar el 12 la elección. El único partido que ha expulsado a miles de esos cuadros calificados es el PRD primero y luego Morena. La primera decisión administrativa de López Obrador fue correr alrededor de 27,000 cuadros de la administración pública con una gran experiencia acumulada. Mucha de esa experiencia fue financiada por el Estado mexicano. Y llega entonces Morena con López Obrador, donde llegan los tontejos, llegan los ignorantes, llegan los sinvergüenzas en grado extremo, y el resultado no necesito explicarlo, lo está padeciendo usted. Esas son las consecuencias de no entender que la experiencia vale en el mundo actual, que los conocimientos valen en el mundo actual. De tal manera que tienen ustedes bestias peludas en áreas críticas de la administración. ¿Quién en su sano juicio podría pensar que esta señora que solo sabe hacer teleras rellenas de huevo con jamón podría ser en una etapa como esta secretaria de Gobernación? Esa señora no serviría ni para jefe de departamento. Es secretaria de Gobernación. Mario Delgado, un gángster, un rata por donde quiera que lo vea usted. Ahí está en la Secretaría de Educación, la secretaría que debería sufrir la más profunda transformación hoy en día, pensando en el futuro y en las futuras generaciones. Y así, el PRI ya no existe, el PRD, el grupo de los chuchos, se acabó esa fuente de ingresos y ya quién sabe qué pasó con ellos, desaparecieron. Entonces ahí está Morena, controla la mayoría calificada en cada una de las cámaras del Congreso, tiene una asignación en materia de prerrogativas de alrededor de 2,300, 2,400 millones de pesos este año. Los demás, pues Chirusa, el PT, el Verde. El PT es un negocito particular de Alberto Anaya y su esposa y 3 o 4 arrastrados que pululan a su alrededor de esta pareja. En el caso del Partido Verde, bueno, pues el que alcanzó, agarró, y el que no, pues se fregó, ¿verdad? Con esa escuela del niño verde que es atascarse ahora que hay lodo. ¿Qué sirve de comparsa? En este caso a Morena, antes le sirvió al PRI, le sirvió al PAN, etc. Y luego llegamos a la oposición, el PAN, que el PAN de hoy no es ni sombra siquiera de aquello que imaginó el licenciado González Morín. En el caso del PRI, se ha dilapidado toda una historia. Hoy sabemos que Alito sabe planchar camisas. Hoy sabemos que hace ejercicio y es medio boxeador y los descuenta a los adversarios físicamente. Y otras cosas, sabe cocinar, preparar pavo para Navidad, etcétera. Pero ¿en qué condiciones está el PRI? Desastrosa. Digan lo que digan, duela y moleste esto. El PRI es hoy no es ni sombra de lo que llegó a ser. Y eso lo vamos a ver el 27 para aquellos que se sienten molestos por esto que digo. Señores, la Ciudad de México tiene hoy 28 años siendo gobernada por esta caterva de sinvergüenzas y de incapaces. Los resultados están a la vista. Padézcanlo. ¿Por qué? Porque ustedes han votado por esta señora, que es una sinvergüenza, una corrupta de primera, Clara Brugada. La anterior nunca aprendió a gobernar y lo está demostrando hoy. Y así se van para atrás. Desde el 97,
esta ciudad o este espacio geográfico político está gobernado por ineptos. Ah, pero qué buenos salieron para robar. Vean la ciudad pues cómo está y conténtense porque esas personas, ustedes votaron por ellas. Leo, ahí está.